¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sanamente, temporada 2025. Este programa llega a usted gracias a Telemar, agencia de medios digitales, a JR Productora, a la alianza con las plataformas amigas en Facebook y YouTube. Gracias al grupo Megavisión en señal abierta en canal 45, Megacable y Supercable, canal 17 y en Radio Plus en la 1500 amplitud modulada. También nos acompaña Line TV canal 25 en señal abierta en Cajamarca, Baños del Inca, La Encañada, Yacanora y Jesús. Onda Popular nos acompaña en Mamamarca y nuestro canal digital Telemar Ahora TV en el canal 22 de Megacable en 9 provincias de la región Cajamarca. Muy bien, el año pasado de verdad tuvimos todas las ganas, las intenciones de hacer muchos programas de este proyecto que se inició precisamente ante un análisis que veíamos cómo va creciendo el tema de las enfermedades o trastornos alrededor de la salud mental. Y decíamos, algo tenemos que hacer desde nuestros espacios de comunicación para ayudar, porque en más de una de las entrevistas que hicimos el año pasado, profesionales coincidían que no hay un verdadero interés de parte del Estado en sí, de los gobernantes, tanto a nivel nacional, regional o local, de ocuparse de la salud mental. Tenemos en Cajamarca solamente dos establecimientos, uno en la misma ciudad de Cajamarca y otro en Baños del Inca, que se ocupan de la salud mental y con pocos profesionales, poco presupuesto, y cuando es tal vez la raíz inclusive de muchísimas de las enfermedades físicas que arrastran luego de un trastorno mental. Eso coincidimos con algunos profesionales, ¿por qué no buscar que nuestros gobernantes se interesen un poco más en el tema, ¿no? Y ese es el propósito de este programa, pero yo no soy un profesional de la salud mental y así que en ese sentido ya hicimos en un principio algunas coordinaciones, quisimos hacer una alianza con el Colegio de Psicólogos. No funcionó, se echaron para atrás, luego por ahí también con uno de los centros de salud mental. Así que hoy hemos conseguido a una profesional que está pronto a terminar la carrera en psicología, que es Cristina Vargas. Ella nos va a acompañar en este proyecto, en esta temporada 2025, porque conoce el tema y que además tiene todas las ganas y el interés de ser la conductora, la que guíe este programa que le hemos denominado Sanamente, ¿no? Gracias Cristina por aceptar y por venir a nuestros estudios y a partir de ahora hacerte cargo de este proyecto tan importante. Okay. Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad y buenas noches a todos los que nos están viendo o escuchando en las diversas plataformas por las que va a salir este programa. Y bueno, efectivamente quisiera hacer énfasis en lo importante que es que se conozca acerca de los temas de salud mental justamente, ¿no? Y hablar sobre todos los riesgos que se están viviendo hoy en día y todo lo que esto conlleva a nivel personal, a nivel social, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Cristina, vamos a ir conversando en este primer espacio, en este primer producto que vamos a lanzar en este 2025. Antes yo quisiera poner en pantalla un spot que conseguimos el año pasado, que a mí me pareció extraordinario porque a veces queremos minimizar el tema de la salud mental, el tema de la depresión, el tema de la ansiedad, minimizamos y a veces hasta hacemos chacotas sobre eso y no sabemos que detrás de cada persona de repente hay un tema muy profundo, muy fuerte. Hay muchísimos casos de suicidios, principalmente en jóvenes y también en adultos, que terminan quitándose la vida cuando aparentemente son personas que hacia afuera muestran que están bien, ¿no? Pero de pronto no sabemos qué hay detrás de esa persona, ¿no?
Claro, según la OMS, la tasa indica que el 5% de adultos sufren de depresión y estos que son identificados. Es decir, que aún faltan los que no son identificados y no son tratados como tal. ¡Se diga! Si jugaras como cocinas, otra sería la historia, ¿eh? Tranquilo, gato, que la próxima del Cheve regresa y a Kanga lo mandamos al arco. Oye, ¿verdad? ¿El Chávez cómo está? ¿Casi no la cuenta? Duro, compadre. Nuestro chequeo médico es básico. Tenía 350 de colesterol y los triglicéridos por los cielos. Se gordo también. Felizmente es fuerte y tiene corazón para rato. Por eso es importante comer saludable, gente. Y si te duele algo, para eso están los doctores, ¿sí o no? Eso es. Los voy a mandar a todos con el doctor para su chequeo. No puede haber un susto más. Si no los cuidamos nosotros, ¿quién? Para eso estamos los patas. No por eso. Gente, yo no me he estado sintiendo muy bien últimamente. Estoy como con un vacío aquí. ¿Comiendo, pe? No, ni siquiera me provoca comer. No puedo dormir bien, no me puedo concentrar. Quisiera estar echado todo el día en mi cama. Y desde lo de Chávez que no dejo de pensar en la muerte. ¿No te acaban de ascender? Oye, gato, tú eres idiota. ¿No lo estás escuchando? Mira, bicho, yo te entiendo perfectamente. Pero la cosa es esta. ¡Chupa nomás! Métete un par de chelas con tus patas y vas a ver cómo mañana se te pasa todo. ¿Sí o no, gatito? ¡Miau! ¡Salud! Lo que acaba de describir Bicho es un cuadro de depresión. Y no se pasa con un par de chelas con tus patas. Solo 2 de cada 10 peruanos con algún problema de salud mental reciben el tratamiento adecuado. Cambiemos esta estadística. Si tienes síntomas de depresión o conoces a alguien que pueda tenerlos, llama ahora a la línea de ayuda 113, opción 5. La salud mental también es salud. A mí me gusta mucho este spot y lo pusimos muchas veces el año pasado, porque es cierto, ¿no? O sea, hay que cambiar esas cifras. A veces minimizamos el problema y cuando llegamos a consecuencias mayores, como muchos chicos que se han quitado la vida, pensamos, ¿qué pasó? ¿Por qué no estuve cerca? ¿Por qué no me lo dijo? O sea, hay muchas formas de poder identificar a la depresión, seguramente ustedes, los profesionales. Ahora sí te paso la posta. ¿Cómo podríamos abordar el tema, por ejemplo, de la depresión, que es lo más frecuente? Claro, bueno, primero tenemos que entender lo que es la depresión. Y la depresión, muchos lo asocian con la tristeza, y efectivamente es una tristeza patológica. Es distinta de una tristeza común, como la que alguna vez hemos tenido aquí cualquiera en el estudio, cualquiera allá afuera en sus casas. Sí, es patológica justamente por esto, por el tiempo y porque se acompaña de otra sintomatología. Es decir, puede haber llanto, puede haber irritabilidad, puede haber anedonia, abulia, desgano, fatiga, puede haber hipersomnio, insomnio y puede acompañarse de problemas de alimentación también. Existe en cada persona un tipo diferente de depresión que se puede desarrollar, ¿no? Entonces, la depresión de una persona jamás va a ser igual a la de otro. Entonces, y también no es el tiempo, ¿no? Existen primero el diagnóstico temporal, que le llamamos nosotros, que varía. Por ejemplo, la distimia es un diagnóstico que se da a partir de los 2 años sintiendo esta patología. Lo que es un episodio depresivo dura menos de 6 meses y un trastorno depresivo como tal es de 6 meses hasta menor de 2 años, ¿no? Y los síntomas varían en cada persona. Algunos pueden estar acompañados de ansiedad, otros, como ya le dije, problemas de sueño, problemas de alimentación también. Es diferente de una tristeza común, ya que la tristeza tiene unos episodios y es una emoción como tal que tiene episodios cortos y se pueden sentir en momentos en donde es claro y natural que nos sintamos un poco tristes ante, por ejemplo, la pérdida de algún amigo, algún conocido, o simplemente por alguna cortadura o algo que tenga un impacto para tener esa emoción. Ahora, la depresión como tal viene después de no superar esa tristeza inmediata.
Es decir, hablando un poquito más acerca de la depresión por duelo, por ejemplo, es una tristeza profunda, patológica, que no se termina de desarrollar y que por ende no culmina tras la muerte o el alejamiento, separamiento de alguien, porque no necesariamente se muere. Una pareja que te deja, una enamorada, un enamorado, que de pronto se va y entras en un proceso bastante complicado de duelo, que no todos lo afrontan igual, pues, ¿no? O sea, no tienen la misma capacidad de repente soltar, que es un término bastante frecuente, dicen, pero ya pasó, suelta, como si fuera tan fácil soltar. Yo no puedo soltar. Hoy en día existen muchas terapias que pueden ayudar a eso, ¿no? Hay una... Aaron Beck nos propuso la triada cognitiva, que justamente explica un poco de cómo se desarrolla, por qué se desarrolla la depresión en las personas. Y nos dice que, esta triada se basa en 3 ideas fundamentales que tienen las personas con depresión, que consiste en la percepción hacia sí mismo, la percepción hacia el futuro y la percepción del mundo o del entorno, que generalmente estas son negativas. Entonces, si nosotros tenemos una baja o mala percepción de nosotros mismos, también incluye la baja autoestima, por supuesto, en la que no creemos que somos suficientes o no llenamos ese vacío, vamos a tener también un vacío con respecto a la sociedad, que no va a llegar a dar un impacto en nosotros para poder sobresalir, y por ende no hay visión a futuro de manera positiva. Es decir, las personas que tienden a tener depresión no tienden una visión positiva de su propio futuro. Ahora, muchos, digamos, el tiempo, dice que el tiempo lo cura todo, te hace volar todo, pero esos tiempos a veces terminan siendo más prolongados que uno quisiera para dejar un dolor. Sin embargo, por ejemplo, el tema de la felicidad es algo parecido, ¿no? Hay momentos que uno se siente muy feliz, muy bien, pero también es temporal, porque de pronto ya pasó la euforia, el momento de la felicidad, y en ese momento yo, por ejemplo, particularmente lo digo, yo lo siento cuando estoy feliz en momentos que a mí me gusta hacer, por ejemplo, cuando estoy en mis montañas haciendo fotografía, yo me siento feliz, no me duele nada, no siento cansancio, no siento hambre, no siento nada. Sin embargo, pues termino esa jornada y llego a mi casa y ya estoy deprimido, triste, y es duro, ¿no? Y es duro, o sea, la felicidad a todos nos hace bien, pues, ¿no? Nos sentimos muy bien, pero la tristeza siento que te hace daño, te empieza a corroer, te empieza a hacer a dormir menos, a tener incluso menos hambre y todo eso. ¿Cómo ustedes, los psicólogos, pueden evaluar o detectar o qué hacer ante estos momentos? Porque estoy seguro que cada uno es un tema especial, pueden parecerse mi problema como el problema, por ejemplo, de Víctor o de César. Podemos tener el mismo problema, pero no lo afrontamos igual, o podemos tener la misma alegría que tampoco lo disfrutamos igual. Claro. Hay una frase que a mí me gusta muchísimo, y es que tú no vas a sanar con el tiempo, sino lo que haces con el tiempo. Es decir, si tú buscas ayuda con el tiempo y realmente realizas todas las actividades que te va dejando tu psicólogo, tu psicoterapeuta, además, vas a tener una mejora. Ahora, no es que el tiempo lo cura todo, porque muchas cosas pueden pasar en ese tiempo, ¿no? Efectivamente, el ser humano es un ser cambiante y los estados de ánimo cambian junto a él por las diversas situaciones que tenemos. Ahora, efectivamente, pueden tener el mismo diagnóstico, pero no van a tener ni la misma sintomatología ni la misma forma de enfrentarlo. Esto ya que no tienen la misma personalidad y no cuentan con los mismos recursos, ¿no? Entonces, puede variar. Hay momentos en los que claramente van a tener quizás un decaimiento más profundo de lo que están teniendo normalmente, que sí, con ayuda del terapeuta les va a brindar herramientas para que se puedan superar. Uno muy claro podría ser quizás el del autorregistro, el de permitirme lo que estoy sintiendo, qué estoy sintiendo, cuánto tiempo lo estoy sintiendo y qué puedo hacer para cambiar este sentimiento o para cambiar esta situación.
Ujú. Hay otro tema que me gustaría que me aclares. Se habla mucho del niño, el niño que arrastra hacia la juventud y la adultez, o sea, lo que te pasó de niño, esos momentos, impactos, traumas, cosas buenas o malas impactan en tu personalidad y en tu adultez, en temas como la depresión, la ansiedad, otros. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, biológicamente existe la herencia genética que tenemos de nuestros padres. Estas se pueden activar o no según las vivencias y experiencias que tengamos en la niñez, como lo acabo de mencionar. Ahora, si bien es cierto, hay niños que tienden a bloquear estos recuerdos, y esto puede ser por parte de un mecanismo de defensa hacia su propia persona, que más adelante pueden revivirlo según las circunstancias que puedan tener, no según acercamientos a que hagan que recuerden estas situaciones, y puede pues ser un propósito para que explote estas sintomatologías y puedan llegar a un trastorno clínico. Uh-huh. El hecho, por ejemplo, de una infancia feliz. A ver, yo si me voy a poner como ejemplo. Yo recuerdo muy poca mi infancia. No recuerdo una infancia traumática. Era una infancia relativamente feliz. Era un niño que tenía con mis hermanos. Tenía a mi madre que me adoraba, me quería mucho. Me engreía muchísimo. Sin embargo, tenía un padre que nunca me golpeó ni me maltrató, pero tampoco nunca me dio amor. Nunca sentí, por ejemplo, en mi infancia un beso, un abrazo de mi padre, ¿no? Entonces, mi pregunta es, yo he sentido desamor de mi padre, ¿no? Yo quiero mucho a mi padre, ya está en el cielo, falleció hace muchos años, pero siempre me preguntaba ya de joven, de adulto, ¿por qué mi padre nunca me abrazó? ¿Por qué mi padre nunca me dio un gesto de amor, de cariño? Pues la gente dice, pues, era así, pues su personalidad, un hombre seco, pero tampoco nunca me maltrató, pero de todas maneras siempre sentí que me impactó el hecho de no haber recibido amor, que es lo que quería en ese momento, cosa que sí recibía de mi madre, ¿no? Claro, existen diferentes detonantes para que se puedan dar. Ahora, es muy importante el sistema familiar que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, la dinámica familiar, como usted me comenta, con su madre y con su hermano, eran muy buenas. Sin embargo, con su padre había cierto distanciamiento que hizo que tal vez se sienta aislado del amor paterno que le podía tener él. Entonces puede tener una fijación con eso de por qué no me quiso, y quizás no ha llegado a cerrar el ciclo o hablarlo con él, porque claramente ya nos dijo que bueno, ya partió. Y igual ha habido cosas por el camino que de cierta manera han impactado a que se desarrolle este trastorno. Uh-huh. Y en el tema de la depresión en sí, entrando a ver, igual me pongo como ejemplo, ¿no? Tiene que ver con la edad cronológica. Yo antes de joven he sufrido muchas cosas terribles en mi vida. Yo siento que a veces mi vida ha sido bastante complicada. Me casé muy joven, de 17 años, a los 19 años yo quedé viudo, falleció mi esposa, fue un dolor muy duro. Luego pues he tenido otras etapas o experiencias bastante dolorosas. Perdí a un hermano que se quitó la vida, perdí mi otro hermano igual, y mis padres también murieron por ahí nomás cerca. En fin, he tenido una serie de momentos. Tuve un accidente automovilístico que me tuvo inválido 2 años, postrado en una silla de ruedas, cosas de ese tipo. Pero no me deprimía como ahora, que estoy prácticamente tranquilo y una mínima cosa me deprime a mis 60 años. ¿Por qué? Claro, ha pasado por temas complicados y es entendible que quizás a pesar de que ya se hayan culminado de cerrar o de sanar, haya momentos en los que cierta nostalgia o por cierta cosa que
permita que retraiga esos sentimientos, de nuevo va a tener estos sentimientos quizás de culpabilidad, de vacío en su interior, que hagan que esto se desarrolle. Ahora bien, si bien es cierto, usted hace rato nos comentó que se distrae en el trabajo y que puede estar feliz grabando detrás de las cámaras como tal, y esto puede ser parte de un mecanismo de afrontamiento. ¿Por qué? Porque ya no quiere sentir esa tristeza, ya no quiere sentir ese vacío, quizás soledad, y por eso es que se enfoca en otras cosas que siente que de cierta manera lo hace más productivo y siente que trae un beneficio hacia su persona. Uh-huh. Por ejemplo, Robbie Williams, un actor que para todo el mundo, podemos decir, lo tenía todo, era exitoso, tenía películas en las que él mostraba mucha alegría, como Patch Adams, en el que llevaba ayuda hacia los hospitales, y otras series. Incluso hay un video muy popular difundido en las redes sociales en la que él se lo ve feliz bailando, y que aparentemente era una persona muy feliz y de pronto se quita la vida. Claro, existen depresiones silenciosas. Le cuento una experiencia también en la que un amigo cercano aparentemente se encontraba muy bien y yo lo vi un día antes. Jugamos, me acuerdo, vóley y demás, y al siguiente día recibimos la noticia de que él se había quitado la vida por decisión propia. Fue una noticia bastante dura. En algún momento personas, incluso mi persona se culpó diciendo qué hubiera pasado si al menos le hubiera preguntado cómo está, ¿no? Y son cosas que efectivamente pasan. Hay señales silenciosas que mandan las personas que a simple vista quizás no se pueden notar, pero quizás con cierta experiencia y sobre todo con una comunicación adecuada podemos notar. Uh-huh. Bien, ¿cómo podríamos abordar, Cristina, tú que ahora vas a dirigir este programa? A ver, ¿cómo podríamos abordar o cuál sería el llamado que queremos hacer desde este espacio a la gente? Vamos a abrir líneas, vamos a poner los canales de comunicación para que la gente se pueda comunicar y tal vez contarnos cómo se sienten, ¿no? Porque a veces es difícil expresar un sentimiento por muchas razones. En su mayoría, reconocer que uno está enfermo es complicado, ¿no? Mucho más si te dicen, oye, tienes que ir al psicólogo, tienes que ir al psiquiatra, pero no estoy loco. Bueno, yo sí quiero decir que estoy loco, de alguna manera, porque si es que se trataría de eso, o sea, no estoy bien, me siento que no estoy bien y necesito ayuda profesional. Ese paso es bastante difícil. Sí, es un paso bastante difícil y decisivo, ya que existen aún algunos estigmas por ahí, ¿no? Como ya mencionaba usted, uno muy claro es no estoy loco o no estoy enfermo. Ahora, quiero hacer una comparación un poquito más clara para que les quede la idea, y es que a veces no vamos al médico porque tengamos, no sé, gastritis o porque habíamos perdido la vista. Vamos simplemente para verificar que todo esté bien, para hacernos exámenes que nos digan estás bien de salud, está todo ok, y lo mismo pasa con los psicólogos, ¿no? A veces es necesario llevar cierta ayuda para solucionar algunas dificultades, no voy a decir problemas porque hay ciertas dificultades que son un poco más llevaderas para las personas que necesitan pues un sustento también que los ayude a afrontar estas situaciones. Uh-huh. ¿Algún referente para ti en lo que, por ejemplo, es psicología y también psiquiatría? Alguien que ustedes en lo que estudian, por ejemplo, siempre he escuchado a Freud, que dejó muchos mensajes, muchas cosas que tienen que ver con la salud mental. Claro, a lo largo de la historia de la psicología y de la formación de esta misma carrera, tenemos a muchos referentes, ¿no? Algunos con diferentes corrientes, ¿no? Está la humanista, cognitivo-conductual, la sistémica, entre otros. Si bien es cierto, yo aún me encuentro definiendo bien qué área seguir, pero en la actualidad yo sigo mucho y admiro mucho a un psicólogo actual que justo ha asumido el cargo en el Colegio de Psicólogos de Cajamarca. Claro, ¿Ya? que es el
el psicólogo Eden Castañeda. Siento que es bastante bueno en lo que hace en su trabajo y es muy amplio en conocimientos también. Qué bueno, ya lo tienes ubicado, así que va a ser tu primer invitado, así que invítalo para tu programa Sanamente. Perfecto. Sí. Y nada, yo creo que algo más que podamos decir en esta primera edición. Bueno, invitarlos a todos, ya que bueno, va a ser un espacio, no voy a decir privado porque es de cierta manera público, pero sí un espacio seguro en donde no se les va a criticar, no se los va a juzgar, por lo contrario se los va a comprender y se los va a orientar quizás a acercarlos a una solución o mediarlos por algún camino o por cierto tipo de terapias, porque existen muchísimas y a veces las personas no saben a qué ir, ¿no? O sea, qué hago, a dónde voy, con qué psicólogo. Entonces tengamos ese acercamiento, aunque a través de las pantallas, pero todos están bienvenidos y bueno, conectados con este nuevo programa, este nuevo episodio de los programas que se van a seguir dando en secuencia, ¿no? Gracias por haber venido a nuestro llamado y nada, dicen que el amor lo cura todo, ¿es cierto? Preguntémoslo a Víctor. Sí, vamos a preguntar a nuestro switcher Víctor, que dice que el amor lo cura todo, pero un profesional que vino una vez también me dijo, también el exceso de amor hace daño. Efectivamente, el amor puede curar y el amor puede hacer daño. El amor propio en exceso a veces es daño también. El amor propio bajo es dañino también. Y hacia otra persona de igual forma, ¿no? Hay una frase que yo siempre la comparto, que siempre digo, para amar a otra persona tienes que primero amarte y aceptarte tú mismo. El paciente viene al servicio por un dolor de rodilla que incrementa durante los movimientos que realiza. En las rodillas se puede notar un poco de inflamación debido al trabajo que realiza. Se le ha aplicado 2 puntos de acupuntura y también se le está añadiendo lo que es la electroacupuntura para poder disminuir el dolor e inflamación, ya que el paciente refiere que no puede dejar sus actividades que realiza. En New Life contamos con un equipo altamente capacitado para tratar todo tipo de patologías y dolores con acupuntura y tratamientos de la medicina china tradicional. Ven y visítanos. Bienvenidos una vez más al programa Sanamente, donde la salud mental importa. El día de hoy tenemos con nosotros a Diego, un psicólogo, que nos va a hablar acerca de un tema muy importante como son los problemas de ansiedad. Bienvenido, Diego. Hola Cristina, ¿qué tal? Agradecido contigo, con Telemar por esta invitación y espero que sea de ayuda para ustedes. Claro que sí. Antes de iniciar con el tema, quisiéramos primero definir bien, ¿no? Para entender lo que es un problema de ansiedad. Bueno, un problema de ansiedad desde la postura que yo opto, que es básicamente una postura contextual, conductual, básicamente vendría a ser un problema de conducta, justamente entendiendo conducta como todo aquello que hace una persona, no solamente las cosas físicas, no como caminar, hablar, sino también el pensar, el percibir, ¿no?
Y también podríamos conceptualizar la ansiedad como una respuesta fisiológica, ¿no? Generalmente ante una amenaza anticipada, ¿no? Porque a diferencia del miedo, el miedo es una reacción natural ante una amenaza presente. En cambio, la ansiedad es más bien una reacción física ante una amenaza prácticamente anticipada, que no está ocurriendo en este momento. Claro. Háblame un poquito acerca de los síntomas más frecuentes que se encuentran en los problemas de ansiedad. Bueno, generalmente las conductas que suelen presentar estas personas son todas dirigidas hacia evitar aquello que les hace sentir ansiosos, ¿no? Y generalmente tienen respuestas fisiológicas de todo tipo, ¿no? Sudoración, mareos, ¿no? Algunas personas llegan a disociarse o despersonalizarse por el nivel de ansiedad que pueden llegar a tener, además de, claro, estar sobrepensando, ¿no? Y disfrutar muy poco las cosas justamente por ese hecho, ¿no? Ahora, ¿qué tan frecuentes son estos problemas de ansiedad? Porque he visto y conocido, y seguramente que tú también, a muchas personas que dicen, yo no jamás he tenido ansiedad y no voy a tener ansiedad jamás. Claro. Pues bueno, en la práctica clínica son comunes distintos tipos de problemas, ¿no? Generalmente los problemas de ansiedad involucran un espectro grande, ¿no? Son diferentes problemas que, bueno, parten vamos a decir, de la misma matriz, del mismo núcleo, pero que se manifiestan de formas distintas, ¿no? Por ejemplo, una persona puede llegar a tener temor a no saber lo que va a pasar después, ¿no? Una persona puede llegar a tener, no sé, constantes pensamientos repetitivos o imágenes de él o ella haciendo daño a alguien o a sí mismos, ¿no? Entonces, es verdad que todos en algún momento llegamos a tener este tipo de reacciones ansiosas, ¿no? Pero no para todos representa un problema, ¿no? Generalmente ya empieza a ser un problema cuando estos procesos empiezan a interferir en la vida diaria del consultante, ¿no? Por ejemplo, debido a este problema no puede desempeñarse bien en sus funciones familiares, escolares, con sus relaciones de pareja, ¿no? Entonces ahí la persona generalmente acude a consulta, ¿no? Claro. ¿Existe algún factor que se haya notado más que otros que sea predispositorio para que existan problemas de ansiedad? Bueno, como todos los problemas psicológicos generalmente son multicausales, ¿no? Hay distintas causas, o a nivel etiológico son muchos los factores que pueden desencadenar un problema ansioso, ¿no? Pero generalmente las personas que suelen desarrollar un problema de ansiedad, ¿no? Diversos estudios se han visto que tienden a tener un problema con la intolerancia a la incertidumbre. Y también suelen presentar un proceso de rumia, ¿no? De rumiación constante. Entonces creo que esos dos factores generalmente predisponen a un problema de ansiedad. Antes de hablar un poquito de ello y entrar un poquito en lo que es el transdiagnóstico, ¿cuál es o por qué es diferente un trastorno de ansiedad y un problema de ansiedad? Yo diría que es básicamente a nivel etimológico de la palabra, ¿no? Porque generalmente cuando hablamos de trastorno, ¿no? Generalmente hablamos de un problema que viene dado por algo que está dentro de nosotros y que está causando el problema. La palabra trastorno generalmente nace para intentar hacer un símil con el modelo médico, ¿no? En lugar de decir enfermedad, decimos trastorno, ¿no? Sin embargo, los problemas psicológicos no son enfermedades porque no hay algún virus o una bacteria que entre y que haga que estos problemas se desencadenen, ¿no? Sino que son más bien problemas de conducta. Entonces, generalmente se nombra más bien problemas psicológicos, problemas de ansiedad, para no equiparar a estas personas como si tuvieran algún tipo de enfermedad, ¿no? Además que esto generalmente suele estigmatizar a las personas porque llegan a pensar que, pues bueno, yo debo tener algo mal dentro de mí que me hace actuar de esta forma, y no muchas veces es así, sino que las cosas que hace esta persona le sirven a corto plazo. Es decir, si yo le tengo, no sé, fobia a las alturas,
¿no? El estar en una altura evidentemente me hace tener una reacción física, ¿no? De sudoración, palpitación, me hace sentir mucho temor. Si yo salgo corriendo de ahí, a corto plazo, ¿no? Me siento mejor. Pero evidentemente a largo plazo no estoy venciendo mi temor y encima nosotros nos volvemos más sensibles ante estos estímulos cuando huimos, ¿no? Entonces, generalmente los problemas psicológicos en general se pueden conceptualizar como acciones que lleva a cabo la persona que benefician a corto plazo, pero que terminan por ser deficitarias a largo plazo. Claro, y hablando un poquito, ya que tocaste que hay diferentes tipos de ansiedad, ¿cuáles son los problemas de ansiedad más comunes que encontramos hoy en día? Sí. Fíjate que uno de los problemas menos diagnosticados, ¿no? Porque generalmente los manuales de diagnóstico muchas veces solamente abarcan la superficie, ¿no? Son los problemas de ansiedad social. Los problemas de ansiedad social son muy comunes, ¿no? Porque generalmente únicamente se conceptualiza una persona que tiene ansiedad social como alguien que se retira de cualquier interacción, que evita, ¿no? Como estar dentro de estos espacios, pero no siempre la ansiedad social se ve de esa forma, sino que muchas veces, por ejemplo, intentan agradar al resto de una manera bastante excesiva, haciendo un montón de cosas, porque eso para ellos es como una señal de que no los están criticando, ¿no? Qué mejor manera de saber que no me estás criticando que te estás riendo, que le estás pasando bien conmigo. Entonces muchas veces son el alma de la fiesta, las personas que son ansiosos sociales, ¿no? Y también, o sea, por ejemplo, la mayoría de problemas que tienen que ver con los trastornos de la conducta alimentaria, por ejemplo, tienen una base, ¿no? muy marcada de ansiedad social. Lo que pasa es que intentan manipular la opinión del resto manipulando mi cuerpo, ¿no? Entonces yo intento modificar mi cuerpo para que tú pienses bien de mí, para que me des aceptación, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los problemas psicológicos más comunes, ¿no? Y después, bueno, tenemos problemas que tienen que ver con la ansiedad generalizada, ¿no? Es básicamente el rasgo característico, justo es lo que comentábamos hace un momento, que es la intolerancia a la incertidumbre, la rumia, ¿no? Y luego tenemos problemas con las personas que padecen un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Que son generalmente los que más acuden a consulta, pues, ¿no? Claro, y esto ha detonado un poquito más a partir de la pandemia, en el que quizás se nos puso ciertas normas y reglas para nuestro bienestar físico, en el que nos llevó a aislarnos de las personas y los niños que nacieron en ese entonces, que ahora tienen muchos problemas para socializar, ¿no? Exactamente. También está eso. Ahora, pasando ya un poquito más a lo que es el transdiagnóstico, porque muchos se deben estar preguntándome, pero ¿qué es la tolerancia a la incertidumbre? ¿A qué se refieren con rumia? Ajá. Háblanos un poquito acerca de estos dos términos. Bueno, la intolerancia a la incertidumbre se podría decir que es un factor que yo diría que si no está en todos los problemas psicológicos debe estar por lo menos en un 95% de todos los problemas psicológicos, y es básicamente este temor a no saber lo que va a pasar, lo que está pasando o lo que pasó antes, ¿de acuerdo? Porque muchas veces se centra únicamente en no saber lo que va a pasar a futuro, pero también, por ejemplo, colocando el caso de la ansiedad social, cuando las personas que están manteniendo una interacción, por ejemplo, se están preguntando constantemente qué es lo que está pensando la otra persona, ¿no? Entonces yo no sé lo que está ocurriendo en este momento y empiezo a sobrepensar para tratar de quizás encontrar respuestas, ¿no? Entonces este factor de no tener certezas, básicamente, no tengo una certeza, y eso debido a mi historia de aprendizaje, ¿no? A las cosas que yo he aprendido. Para mí el no saber algo es terrorífico, ¿no? Entonces debido a ello es que las personas empiezan a rumiar, ¿no? Pues se llama rumiación cognitiva, ¿no? Que básicamente hace el símil con las vacas, ¿no? Las vacas lo que hacen es como que rumiar, ¿no? Pasar, regurgitar y seguir y volver con el rumiando, ciclo, ¿no? Y lo que suele ocurrir es que estas personas tienden a estar pensando y pensando y pensando constantemente sobre eventos que ocurrieron antes, durante la actividad que se está realizando e incluso después, ¿no? Y muchas veces parte del sufrimiento que tienen estas personas es justamente por eso, ¿no? Que están constantemente dándole vueltas a una situación sin encontrar ningún tipo de solución al respecto, ¿no?
Exacto. Por eso es muy importante tener ciertos enfoques que canalicen estas rumiaciones y esta intolerancia a la incertidumbre también. Por ello, me lleva a la siguiente pregunta, que es desde tu experiencia, desde la base de formación que tú tienes, ¿cómo crees que podamos intervenir ante estos problemas de ansiedad? Generalmente, antes de empezar cualquier proceso terapéutico, lo que se tiene que hacer es un buen análisis, ¿no? Yo doy terapia de conducta, ¿no? Generalmente tomo en parte algunos procesos que vienen de las terapias contextuales, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer es primero tratar de ver qué cosas están causando, ¿no? El problema de ansiedad, ¿no? Cómo es que se aprendió, porque nosotros cuando venimos al mundo no venimos teniéndole temor a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la incertidumbre, todos vivimos con incertidumbre, generalmente porque no hay nada más incierto que la vida, ¿no? Nosotros vamos caminando, salimos de nuestras casas sin saber si vamos a morir ese día, ¿no? Pero generalmente podemos convivir con eso, ¿no? Pero otras personas, debido a su historia de aprendizaje, han asociado esta incertidumbre con cosas desagradables, ¿no? Entonces han aprendido a tenerle temor, ¿no? Lo primero es tratar de evaluar qué cosas están provocando las conductas problema, ¿no? Se hace un análisis de qué cosas está realizando que están manteniendo el problema, ¿no? Algo que se tiene que entender es que generalmente los problemas psicológicos tienen evidentemente un origen, ¿no? Que se puede analizar, pero lo más importante es que esta persona está realizando cosas que están manteniendo el problema e incluso empeorándolo, ¿no? Entonces tenemos que evaluar qué variables desencadenan estas conductas y por qué se están manteniendo, ¿no? Por poner un caso, en los problemas de ansiedad generalizada lo que ocurre o la conducta que más lleva a cabo la persona es la de preocuparse, ¿no? Porque evidentemente lo que le aterra a esta persona es no estar preparado para algo que se viene a futuro, ¿no? Entonces lo que intenta hacer a través de la rumia es tratar de encontrar soluciones a problemas hipotéticos que todavía no existen, ¿no? Y el problema de intentar darle solución a problemas hipotéticos es que como son tantas variables, la cantidad de escenarios catastróficos que pueden ocurrir es innumerable, ¿no? Yo generalmente coloco el ejemplo de Doctor Strange, ¿no? Que es como que ve 14 millones de futuros para tratar de ver, ¿no? Y justamente pasa esto de que intentan colocarse en una situación para darle solución, pero inmediatamente aparece otra situación, empiezan a darle solución, ¿no? Y de alguna forma, por breves momentos, cuando encuentran una solución no imaginaria, se sienten un poco mejor, ¿no? Pero inmediatamente encuentran al otro, ¿no? Entonces la rumia de alguna manera reduce momentáneamente la incertidumbre, ¿no? Les da esta sensación de que todo va a estar bien a futuro, ¿no? Pero inmediatamente empiezan otros escenarios distintos, ¿no? O también la persona puede dejar de hacer cosas, ¿no? Como yo no sé qué tal me va a salir este viaje, mejor no voy, ¿no? Y empieza a dejar de hacer cosas, ¿no? En fin. Entonces, una vez que hemos detectado este tipo de problemas, qué cosas lo desencadenan, ahí es cuando empezamos con la parte de la intervención. Que en todos los problemas de ansiedad, la terapia por excelencia es la exposición, ¿sabes? Para poder, en términos coloquiales, para poder librarnos de un miedo tenemos que enfrentarlo, ¿no? Exacto. Básicamente. Entonces, lo que se hace es que se empieza a crear una jerarquía, ¿no? De temores, ¿no? Vamos a suponer, a mí me aterra, no sé, la sangre, ¿no? Ver sangre o cosas por el estilo, ¿no? A la emetofobia, básicamente, que se llama así. Entonces, con el consultante lo que hacemos es tratar de crear una jerarquía de, a ver, ¿qué tanto te da miedo esto, no? Esto me da miedo del 1 al 10, un 10, ok. ¿Qué te daría miedo un 9, no? Esto me daría miedo, no sé, por ejemplo, ver sangre en una película, en tele, ok, ¿no? ¿Qué te daría menos miedo, no? Quizás ver color rojo dentro de mi brazo, ¿no? Etcétera. Entonces se va creando, ¿no? Para ir poco a poco, ¿no? Enfrentando esos temores. Y en cuanto a la rumia, ¿no? Las personas que suelen rumiar bastante lo hacen ya por muchos años, ¿no?
Y como todo hábito, ¿no? Generalmente nosotros ya no somos conscientes porque ya lo hacemos de manera automática, ¿no? Generalmente cuando llevamos a cabo una conducta mucho tiempo ya se vuelve algo automático. Como cuando te dan la mano y tú inmediatamente, ¿no?, le das la otra. No estás como pensando, uy, me está extendiendo la mano, ahora voy a tocar la mano, sino que lanzas. O igual cuando alguien te saluda, ¿no?, le das el cachete y listo. Claro. Las personas que rumian tienen el mismo problema, y es que lo han hecho por tanto tiempo que ya no se dan cuenta cuando están empezando a rumiar, sino que se dan cuenta cuando ya están rumiando y cuando ya están en el escenario más catastrófico posible, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es que el paciente pueda identificar en qué momento empieza a rumiar, porque nosotros podemos parar la rumia mucho antes si es que el consultante se da cuenta en qué momento empieza a rumiar, ¿no? Entonces se van dando distintos ejercicios para que el consultante pueda discriminar en qué momento se empieza a esta práctica rumiativa, ¿no? Además de que muchos consultantes tienen esta idea de que preocuparse sirve para algo, ¿no? Porque preocuparse me prepara para esto, ¿no? Incluso algunos de manera voluntaria ya se imaginan el peor de los escenarios para que cuando ocurra el golpe duela menos, ¿no? Y esto es algo que se ve mucho, por ejemplo, en las parejas que tienen celos, ¿no? Y entonces es como que aseguras que ya me debe estar sacando la vuelta y se lo van imaginando para que cuando ocurra, pues duela menos, ¿no? Entonces vamos tratando de modificar esas ideas, ¿no? Tratando de hacerles ver mediante la propia experiencia de que en realidad por mucho que te prepares, cuando llegue el momento igual va a ser doloroso, así que no sirve de nada verlo con anterioridad, ¿no? Tratar de exponer a la persona en incertidumbre, ¿no? En la consulta muchas veces las personas quieren encontrar certeza en nosotros, ¿no? Es como que, pero todo va a salir bien, doctor, te dicen, ¿no? Pero todo va a estar, usted me asegura que esta terapia va a ser efectiva, ¿no? Entonces, esa conducta que está mostrando en sesión es probable que también la muestre fuera de sesión. Entonces, lo que hace el terapeuta, exponerlo. ¿Cómo lo expone? Diciéndole, no lo sé. Hay que ver cómo salen las cosas, ¿no? Entonces no le doy certezas, porque darle certezas es justamente lo que ha hecho que esta persona no pueda enfrentar esta incertidumbre tan fuerte, ¿no? Y hay diferentes terapias que se enfocan justamente a desmantelar la rumia, ¿no? Sin intentar tratar de darle certezas al consultante o tratar de decirle que todo va a estar bien o tratar de buscar una forma de modificar aquello que cree, ¿no? Porque estas personas, ¿no? Vamos a suponer que yo intento decirte, pero ¿cuánta probabilidad hay de que eso ocurra, ¿no? Tú puedes decirme 0.0001% de que eso pase, ¿no? Pero para las personas que son intolerantes a esta incertidumbre, mientras haya una posibilidad, ¿no? Por muy irreal que pueda ser, van a continuar teniendo temor, ¿no? Entonces ahí lo que hay que procurar es exponer a la persona. Claro, porque intentan siempre estar precavidos sobre las cosas que pueden pasar. Sobre todo, me he dado cuenta últimamente que tienen a tener sus cosas ya predispuestas de qué es lo que voy a hacer, qué me voy a poner, a qué hora voy a salir, a qué hora voy a llegar. Y si le cambian los planes, muchas veces es el caos para esa persona que puede llegar a una crisis. Exactamente. Entonces, hablando de crisis, ¿cómo se ve una crisis? Porque hay diferentes tipos de crisis, algunas más silenciosas que otras, que muchas veces no se dan cuenta y dicen, no, esto no es una crisis. Pero, ¿cómo podríamos definir la crisis? Lo que suele ocurrir, ¿no? Cuando una persona empieza a rumiar demasiado, ¿no? O se encuentra ante una situación en la que no ve salida o en la que no se ve posibilitado de hacer algo para disminuirlo, lo que tiende a ocurrir es o que les da un ataque de pánico, ¿no? Ante esas situaciones, ¿no? Porque lo que sucede es que entre más la persona va rumiando, no va encontrando o más escenarios catastróficos o menos soluciones, ¿no? Que generalmente van de la mano, desesperanza, en fin, ¿no? Y esto al final lo que lleva es a que la persona empiece a sentir o empiece a percibir esta situación de no encontrar soluciones en ese momento como algo sumamente amenazante, ¿no? Que en general nosotros tenemos esta reacción ansiosa,
pero muchas veces la tenemos ante cosas que no son peligrosas, ¿no? Es decir, no hay un león ahí, ¿sabes? Entonces, pero hemos aprendido de que pues es algo que hay que temerle, ¿no? Entonces empieza a escalar hasta que llega un punto donde la persona o sufre algún ataque de pánico o se despersonaliza, se disocia, ¿no? Porque llega a haber un punto donde la ansiedad escala a tal punto que termina por la persona verse así. Y justo lo que comentas, ¿no? Muchas veces no es tan visible, ¿no? Estos ataques o esta ansiedad, ¿no? En demasía, porque claro, algunos es como hiperventilan, ¿no? Pero otros simplemente su atención se pierde, ¿no? Se va, se disocian o empiezan a tener una experiencia súper incómoda de estarse viendo ellos mismos desde otra perspectiva, ¿no? Entonces estos procesos definitivamente pueden llegar a darse, ¿no? en ese tipo de situaciones cuando pues la Rumi empieza a contaminar la situación, ¿no? Hay algo muy importante y un término también que casi muchas veces se asocia con ansiedad, y es que los problemas de ansiedad pueden conllevar a problemas ansiosos. Los problemas de ansiedad pueden llevar a problemas ansiosos, a desencadenar en los problemas de ansiedad pueden llevar a tener problemas depresivos. Sí. En realidad, los cuadros depresivos muy pocas veces no están sostenidos por algún tipo de cuadro ansioso, ¿no? Para esto habría que entender el cuadro depresivo como una ausencia completa de actividades que me generen gratificación, ¿de acuerdo? Nosotros, para mantenernos de alguna manera con un buen ánimo, no siempre estamos eufóricos, ¿no? Pero con un buen ánimo, tenemos que estar haciendo cosas, generalmente cosas que de alguna manera sean gratificantes o gustosas para nosotros, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre con los problemas de ansiedad? Que generalmente cuando tenemos miedo a algo, ¿no? Lo que hacemos es tratar de evitarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo le tengo miedo a que me juzguen, ¿no? Lo que termino por hacer es alejarme de algunos lugares donde hacen algún deporte que a mí me interesa, ¿no? Por ejemplo, no participo mucho en la universidad porque evidentemente me van a juzgar. No intento tener ningún tipo de relación amorosa, es decir, me alejo cada vez más de cualquier tipo de actividad gratificante, ¿no? Debido a que estoy huyendo de mi temor, ¿no? Si bien es cierto, estoy huyendo de aquello que me da miedo, pero también estoy evitando aquellas cosas que probablemente me van a hacer sentir bien, ¿no? Entonces esta persona empieza poco a poco a tener un estado de ánimo cada vez más depresivo, porque ya no hay cosas que le hagan sentir bien, ¿no? Y luego empieza a tener este tipo de pensamientos como que es mejor morirse, es mejor nada, que son... Generalmente se los califica como que son irracionales, pero el problema es que en esa situación en la que se encuentra el consultante son completamente entendibles, ¿no? Porque no tengo absolutamente nada que me dé ningún tipo de aliciente, placer, ni nada por el estilo. Ahora, otro problema también es que esta persona, por ejemplo, puede estar realizando cosas que le gusten, pero como yo estoy sobrepensando, no las disfruto. No sé, yo imagino que en algún momento te ha pasado, ¿no? Que has estado saliendo con tus amigos, amigas, estás en una reunión bastante bonita, pero ya sea que tienes algún tipo de conflicto en la universidad, con tu familia, como tú estás sobrepensando constantemente sobre esa situación, no disfrutas el momento, para nada. Claro, te comento que me pasó recientemente, justo había tenido algunos percances y salí a comer con un conocido y de la nada él estaba frente a mí y yo. Y cuando me di cuenta él estaba, hey, estoy aquí, no, y yo, lo siento, exacto, ¿no? Exacto. A esa se le denomina una interferencia cognitiva, ¿no? Que es básicamente que tú tienes bastantes estímulos en tu entorno, pero uno de ellos, ¿no? Que solamente lo percibes tú, son lo que estás pensando. Entonces tú estás prestándole tanta atención a ello que de alguna forma te desconectas de ese momento y por ende no lo disfrutas, y como en todas las actividades no disfrutas porque estás sobrepensando, te deprimes, ¿no? Entonces hay un correlato bastante grande entre la parte ansiosa con la parte depresiva. Sí, y es muy interesante lo que venimos comentando durante toda esta entrevista, y para ya
ir yendo hacia el final, me gustaría que de repente nos des algunas pautas o consejos de cómo hacer o qué acciones tomar para que estos problemas de ansiedad no se conviertan en un problema depresivo, o para quizás en algún momento de crisis nos podamos autorregular solos desde casa y luego buscar ayuda profesional. Claro. Mira, como tú mencionas, justo lo mencionaste al final, ¿no? Lo más importante siempre es tratar de buscar una ayuda profesional, justamente porque cada caso, ¿no? A pesar de que puedan tener ciertas similitudes a nivel de forma, ¿no? Como que se parecen, ambos lloran, ambos se distraen, ¿no? Cada uno tiene su propia historia, ¿no? Entonces, lo primero que se tendría que hacer es tratar de, cuando ya vemos que este problema ansioso ha tenido que, o ya está interfiriendo en nuestra vida diaria, lo mejor que se puede hacer es pedir una ayuda profesional, pero, y aquí es donde probablemente viene mi recomendación, el problema que tenemos no solamente aquí, sino generalmente a lo largo del mundo, es que el camino del consultante es bien azaroso, porque no todos, a diferencia de cualquier otra ciencia, ¿no? En psicología te encuentras un abanico de psicólogos, ¿no? Que tienen diferentes enfoques, diferentes formas, etcétera, ¿no? Y muchas veces el consultante, ¿no? Evidentemente llega a consulta y lo que encuentra es una persona que no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿no? Y puede incluso empeorar muchísimo el problema, ¿no? Entonces, para poder buscar ayuda, lo que yo recomiendo siempre es que puedan buscar qué enfoque tiene el psicólogo, qué tipo de trabajos ha venido haciendo hasta el momento, cuáles son sus especialidades, cuáles son las experiencias que pueden tener quizás otros consultantes que lo puedan compartir con el propio consultante, y pues buscar ayuda, ¿no? Luego, con respecto a los problemas ansiosos, evidentemente hay algunas formas de intentar regular la parte emocional, ¿no? Y generalmente, no sé si has podido ver, el pan de cada día para cualquier problema ansioso es utilizar cualquier tipo de ejercicio de respiración, ¿no? Aquí por eso tenemos que tener mucho cuidado. La idea es que usemos este tipo de ejercicios de respiración para poder regular nuestras emociones solamente en los momentos de crisis. ¿Por qué? Porque si nosotros usamos este tipo de ejercicios para cuando nos estamos enfrentando a algo que nos asusta, lo que estamos haciendo es evitar lo que nos asusta. Entonces eso va a reforzar el hecho de que tengamos más temor, ¿no? Entonces, dependiendo del caso, ¿no? Para poder ver la parte de la regulación emocional, a veces se hacen ejercicios que tienen que ver con distracción o la parte de la respiración profunda, en fin, en los casos que tienen que ver cuando la ansiedad ya ha escalado demasiado, ¿no? En cuanto a estos momentos, ¿no? Donde la persona identifica que esto es algo que me hace sentir temor, lo mejor que la persona puede hacer es exponerse a ello. Eso es lo mejor que puede hacerse, ¿no? Porque al final, cuando nosotros huimos, es pan para hoy, pero hambre para mañana, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es completamente lo contrario, que sería hambre hoy, pero pan para mañana, ¿no? Ir exponiéndonos de a pocos, ¿no? Quizás, si tuviera que dar una idea en general, que pudiera identificar primero aquellas cosas que le asustan, ¿no? Porque generalmente aquello que nos asusta pocas veces es eso lo que nos asusta, sino lo que nosotros creemos que va a venir después de eso. Entonces, por ejemplo, a mí no es que me asuste exponer, a mí lo que me asusta es que cuando yo expongo siento que después de eso vienen las críticas, ¿no? Identificar qué cosas son las que detonan este estado, eso es muy importante, porque muchas veces los consultantes llegan y te dicen, es que a mí esto me pasó de la nada. ¿Sabes? Eso, o sea, que haya... Casi imposible. Claro, que haya ciertas cosas, ¿no? Difíciles de identificar, es correcto, ¿no? Muchas veces hay cosas que no las percibimos y ya estábamos teniendo miedo, pero siempre hay algo que nos termina por detonar, ¿no? Y luego ir exponiéndose poco a poco, de acuerdo a este tipo de situaciones. Y lo principal es no evitar, o sea, no, por ejemplo, si es que en la terapia dialéctico-conductual, por ejemplo, y en otras terapias también se hablan de una técnica que es la acción opuesta, ¿no?
O sea, vamos a suponer que una persona tiene miedo a darle la mano a otra porque se va a infectar y se va a morir, ¿no? Lo que tendrías que hacer ahí es hacer completamente lo opuesto, que es darle la mano, cogerlo con fuerza, ¿no? Y a nivel cognitivo, ¿no? De aquellas cosas que nosotros podemos pensar, ¿no? Vamos a suponer que una persona tiene bastantes pensamientos repetitivos sobre hacerle daño a alguien o que algo va a pasar respecto a ello, ¿no? Lo principal es que así como nos exponemos a cosas físicas, ¿no? Por así decirlo, también tendríamos que exponernos a aquello que solo podemos ver nosotros, que es lo que pensamos, ¿no? Para que nosotros podamos entender, ¿no? Que no pasa nada por exponernos a ello, ¿no? Porque muchas veces nosotros intentamos razonarlo con nosotros mismos para intentar librarnos de lo que pensamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona que voy con las que son más heavy, ¿no? Las que tienen imágenes, ¿no? Porque generalmente yo lo catalogo de esta forma, que es que nosotros podemos pensar de dos formas, que son básicamente mediante imágenes y mediante palabras, ¿no? No podemos pensar de otra forma. Y dentro de las palabras podemos pensar en modo de pregunta o en modo de afirmación, ¿no? Las personas que presentan estos cuadros ansiosos, cuando tienen una pregunta, es probable que se sientan ansiosos, como por ejemplo, ¿y si me muero? ¿No? Es una duda sumamente que te hace, ¿no? Sentir mal. Pero un poquito más arriba están las afirmaciones, que es me voy a morir, ¿no? Que evidentemente eso es ya algo inminente, te hace sentir mucho peor. Y más arriba que eso está verte a ti mismo, ¿no? En imágenes ya muriendo o ya falleciendo en ese momento, ¿no? Entonces lo que tenemos que aprender es que tener esos tipos de pensamientos y exponerte a ellos sin contestarles, sin intentar razonarlos, sin intentar cambiarlos. Con el tiempo nosotros aprendemos de que podemos estar pensando algo y eso no tiene por qué modificar lo que estoy haciendo ni lo que estoy sintiendo, que no va a pasar nada. Nosotros aprendemos a vencer un temor cuando nos exponemos y nos damos cuenta que no pasa nada. Entonces exponerte a aquello que estás pensando o estás imaginando y darte cuenta de que no va a pasar nada después es lo que yo recomendaría. Claro. Bueno, para finalizar, me hiciste acordar mucho una experiencia que tuve recién, y es que yo le tengo terror a las alturas, pero pavor como no tienes idea. Bien. Entonces un día fui de paseo y se me ocurrió subirme esto de las bicicletas que van por cables a cierta altura. Claro. Y empecé a hiperventilar, empecé a temblar y dije, no puedo. Era más o menos al 6º, 7º piso, no recuerdo bien dónde, pero era una altura bastante alta. Entonces dije, ok, no me voy a ir, pero mis acompañantes sí fueron. Entonces dije, voy a esperarlos aquí, no me voy a bajar, voy a esperarlos aquí. Entiendo. Y estuve sentada hiperventilando todo el rato hasta que ellos llegaron. Pero ahora, por ejemplo, mi papá me invitó recientemente al cine y fui con él al Open Plaza y es en el 3er piso. Entonces... Yo subí y acercarme, dije, no hay manera, ¿no? Pero cuando bajamos, mi papá me dijo, no, vamos a bajar por las escaleras eléctricas. Entonces yo iba bajando, cogida y mirando hacia arriba y diciendo, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Hasta que llegué abajo y dije, bueno, lo logré, es un paso, ¿no? Sí, claro, entonces, hablabas justamente de eso, de exponernos y de tener también un pensamiento positivo que nos aliente a enfrentar estos temores que podemos tener, que al final conllevan a la ansiedad también. Bueno, agradecemos tu presencia el día de hoy, que ha sido de mucho interés y mucha importancia para conocer este tema que arraiga muchas cosas, muchas consecuencias. Entonces te agradecemos por tu presencia aquí y esperamos tenerte también en unas próximas ediciones. Bien, quizás la gente quiere contactarse contigo para que quizás le brindes alguna orientación, algunos consejitos por ahí. Coméntanos por qué canales que encontramos, con qué nombre. Bueno, yo actualmente me encuentro trabajando en Forum, Centro de Estudios Familiares. Es un centro sumamente capacitado, no hay ahora bastantes psicólogos, me parece que ahora estamos 5 psicólogos, todos ellos que realizan una labor estupenda desde una terapia basada en evidencia. Se encuentra en el Jirón 2 de Mayo 744. Y bueno, si quieren algún tipo de comunicación conmigo de manera personal, mi número es 914-412524. Ok, ya estaré contactando contigo, entonces muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. A ustedes, muchas gracias.